el síndrome de West. El síndrome de West o síndrome de los espasmos infantiles es una alteración cerebral de la infancia grave y poco frecuente que debe su nombre a William James West, médico inglés que describió por primera vez el cuadro presente en su propio hijo. Se manifiesta en el primer año de vida por unos movimientos que se llaman espasmos infantiles, que son como sacudidas que un bebé hace con la cabeza, con los miembros superiores, con los miembros inferiores, y es el llamado de alerta al pediatra. El pediatra, frente a ese relato, indica la internación inmediata del niño porque hay que hacerle un electroencefalograma de urgencia. Es el único electroencefalograma que tiene realmente urgencia para confirmar la enfermedad y luego se llama al neuropediatra, que es el especialista que va a tratar a este síndrome. La epilepsia es una enfermedad que traduce una descarga en el cerebro de un grupo de neuronas. Y esa descarga tiene unas consecuencias clínicas y se expresa de muchas maneras. Todo el mundo cuando habla de epilepsia se piensa que es una gran convulsión, lo que hemos visto habitualmente en las películas o alguna vez hemos tenido. Pero hay muchas veces que la expresión es muy leve. Por ejemplo, en el síndrome de West, que es una epilepsia precoz y bastante grave, pues el aspecto clínico es simplemente como si el niño se asustara extendiendo los brazos o flexionándose. De manera que incluso muchas veces hay quien confunde estas crisis epilépticas con dolores abdominales, lo que llaman los cólicos del lactante. Well, you've got a couple of them. I mean, that's going to be good so she's around. He is doing it. He only does it for a couple minutes, so. She's on her way. Okay. Oh, what's... Why are you doing that? When she does that, she bites my nipple. Oh, sweetheart, why are you doing that? What is that? Oh, what... El síndrome de West es una enfermedad epiléptica que aparece, se llama encefalopatía epiléptica, aparece precozmente y ya el hecho de llamarlo encefalopatía epiléptica quiere decir que hay un problema cerebral global. Sabemos que los niños que tienen autismo tienen más chances de tener epilepsia que los chicos que no tienen autismo. Y justamente estos mismos factores biológicos que dieron la conformación de un cerebro con una corteza especial, con sinapsis, o sea que son las uniones entre las neuronas particulares, hace que coexistan estas tres condiciones, el retardo mental, el autismo y la epilepsia. Lógicamente, si tú tienes un problema en el cerebro, puedes tener otras funciones del cerebro afectadas. ¿Qué es lo que más se suele afectar? La memoria, la atención y las capacidades de aprendizaje. Mi hijo no señala, mi hijo no habla, yo lo llamo y no me contesta, no saluda, no tira sus bracitos como para saludar o esperando que uno lo arrope o le haga upa. Es muy importante hacer un diagnóstico precoz correcto. Tempranamente tengo muchas más posibilidades de que ese niño, abordado adecuadamente, funcione bien y además con un buen estudio podemos saber la causa y los riesgos de repetición o complicaciones del niño. Es una enfermedad, ¿verdad?, que ataca menos del año de edad en los niños, a predominio del sexo masculino, y que se caracteriza por tener una tríada que tiene que tener alguno de esos tres componentes para que pueda considerarse como el síndrome de West. Alteraciones en el trazo del electroencefalograma, donde los trazos son amplios y altos, donde hay una variación importante en lo que es normal en el trazo de un lactante. También se considera otro síntoma cardinal en el síndrome de West es la epilepsia o los movimientos que tiene el niño
y el otro es donde se considera que debe haber un retardo psíquico. El síndrome de West va a estar relacionado con el momento del diagnóstico. Mientras más precozmente sea diagnosticado el síndrome de West, es donde va a tener sus complicaciones más adelante. Va a tener generalmente sus complicaciones desde un 60% en adelante. Van a haber pacientes con discapacidad o niños con discapacidad, ¿verdad? Las discapacidades pueden ser psicomotoras, pueden ser lenguaje, pueden ser audición, pueden tener en la motricidad, pueden haber sus complicaciones. Las opciones del tratamiento tienen que ser individualizadas. Eso va a repercutir en cuanto a lo que es el tipo de síndrome de West, porque faltó indicar que el síndrome de West puede ser de dos tipos. El tipo que es totalmente sintomático, que se conocen algunas causas que pueden estar relacionadas con la gestación o con el momento relacionado en el parto o durante o inmediatamente después del parto, o en las causas que son idiopáticas, que no se conocen las causas de la enfermedad. La medicación es muy variopinta porque tenemos hasta 22 fármacos ahora mismo en el mercado. Pienso que hay que desarrollar nuevas dianas terapéuticas y nuevos fármacos no antiepilépticos, nuevos fármacos para esas. Ya estamos en una tercera generación de fármacos antiepilépticos, con lo cual hay que pensar que el sector farmacéutico, por suerte, sí que se está moviendo y están desarrollando moléculas, investigando para mejorar la calidad de vida de los niños. Dado que existen todavía un 20% de personas con epilepsia en las que persisten las crisis, no tenemos para nada resuelto el problema. Normalmente las familias se muestran confiadas porque, sobre todo si tú estás trabajando en un equipo de varios profesionales que abordan diferentes aspectos que pueden estar de alguna manera alterados en el niño que ha tenido crisis epilépticas, que son básicamente la neurología infantil, la neurofisiología infantil, la neuropsicología infantil y luego todas las pruebas complementarias también que vamos a necesitar, ¿no? Como neuroradiología y bueno, en casos de epilepsias más severas, la posibilidad de hacer cirugía de la epilepsia. Cuando fallan 2 o 3 antiepilépticos, debe uno pensar, ¿sería esto operable? Porque sea niño no hay por qué esperar a que sea mayor para operarse. Cuantos más años pasan con epilepsias refractarias, más menoscabo puede tener de la inteligencia, de los aprendizajes y de todo. Las principales dudas es cuánto tiempo va a necesitar de tratamiento y si esto se va a curar. Y por último, y quizás la más importante, qué repercusión va a tener la epilepsia y el tratamiento en su vida diaria, en la del niño y en la de su entorno. Yo diría que las primeras bases son enseñarle a comunicarse, enseñarle a intentar compartir las cosas. Pensemos que son niños que no nacen con esas habilidades sociales. Muchas veces estos niños tienen una dificultad para entender el mundo que les rodea y nuestro papel es intentar hacer que ese mundo sea lo más estable y lo más seguro posible para ellos, para que puedan comprenderlo. Muchas veces la información ambiental y contextual no se interpreta correctamente y puede producirles ansiedad, que muchas veces puede desembocar en problemas de conducta.